Señal directa. Agradecemos el que nos tome la llamada en este momento, el maestro Ignacio Román, investigador y economista del ITESO. Bueno, usted ha escuchado, ya comentamos también en nuestro resumen cómo el INEGI hizo un ajuste y nos dice que tuvimos cero crecimiento, lo cual denota cierto estancamiento de la economía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. José Ángel, muy buenas tardes, aquí a la orden. ¿Cómo interpretar, estos datos que ahora nos proporciona el INEGI? Cuando hablamos de estancamiento económico, ¿qué es lo que está sucediendo y qué podemos esperar? A ver, a mi parecer no hay una gran diferencia en cuanto al funcionamiento actual y lo que ha estado ocurriendo en México en los últimos años. El hablar de un promedio de crecimiento sumamente bajo a lo largo de décadas, del 2%, y el estar hablando de ciclos de 1% o de caída, y el estar hablando ahorita de estancamiento, realmente nos genera un cambio de fondo. ¿Por qué? Porque generalmente México ha estado creciendo con base en dos sectores que generan muy poco empleo y que se llevan una gran parte del pastel económico. Me estoy refiriendo básicamente al sector financiero y al sector de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahorita? Una enorme diferencia entre el crecimiento entre sectores. Entonces, ¿vamos bien o mal? Pues depende de qué estemos hablando. Porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la agricultura, resulta que estamos teniendo en los primeros 6 meses de este año, con respecto al informe del INEGI, un crecimiento del 3.4%, que es muy superior al 2.4% que estuvo en el 18. O sea, no vamos mal. Si estamos hablando, por ejemplo, de los servicios ambientales, de apoyo a negocios, manejo de residuos, etcétera, etcétera, hay un enorme crecimiento de 6.7% contra 5.1% del año pasado. Y sin embargo, en otra serie de sectores, efectivamente estamos muy mal. Por ejemplo, en el sector petrolero, que está decreciendo enormemente y que es todavía una profundización de la inercia que tenemos también, cuando menos desde el 2015, que tiene una caída del 9.8%. La minería también que fuertemente, la construcción está enormemente afectada. El sector de información en medios masivos, o sea, básicamente Internet, que había crecido en el 18 a un 6%, ahora tiene una caída del 2.5%. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un foco rojo gigantesco. Los servicios corporativos, también de grandes empresas, están cayendo. La actividad del gobierno, en términos pago de salarios, por ejemplo, que es parte de lo que se mide en el PIB, también está cayendo fuertemente, en 3.5%. En otras palabras, en el PIB estamos teniendo una combinación muy marcada entre sectores a los que les está yendo significativamente mejor que el año pasado y sectores que se han derrumbado con respecto al año pasado. Y ahí decir recesión o no recesión en términos generales, a mi parecer, no ayuda mucho. Es como si nosotros dijésemos que no sé, en Mexicali, que tiene una temperatura promedio anual de 23 grados centígrados. Sí, nada más que pueden ser 48 en el verano y menos 5 en el invierno. Entonces decir 23 grados no nos ayuda. Esta desaceleración, ¿qué impacto trae en el caso particular de la generación de empleos? A ver, evidentemente cuando cae la producción, hay una caída en el empleo o al menos no hay un crecimiento, sobre todo del empleo formal. Lo que hemos estado ubicando ahorita para México en términos generales es que sí, el crecimiento del empleo es muy bajo y sin embargo no hay un decrecimiento en la capacidad de compra, que es lo que se advierte, por ejemplo, con un buen comportamiento del comercio al por menor. ¿Cómo es posible que se mantenga una capacidad de demanda cuando hay menos empleo? Bueno, hay varios factores. En primer lugar, el aumento a los salarios mínimos y el que hay una pequeña tendencia al repunte del poder adquisitivo del ingreso laboral. Y un segundo elemento que es importantísimo es la obtención de ingresos no laborales. Por ejemplo, de manera muy importante, todo lo que son los subsidios públicos
a estudiantes de preparatoria, al programa de Jóvenes Construyendo Futuro, a los mayores de 78 años, la población indígena, la población con discapacidad, la población que vive en las zonas por donde pasan, digamos, los ductos de gas y de petróleo, etcétera. Y por otro lado, las remesas del exterior. En otras palabras, sí hay un efecto, pero no es un efecto de derrumbe en el poder adquisitivo de la población. De continuar esta tendencia que no es privativa de México, también lo tendríamos que decir, pareciera pues Claro. que es una tendencia global, ¿qué sí podría suceder en el corto o mediano plazo, maestro? Evidentemente, en el mediano plazo sí tenemos problemas fuertes, porque una reducción en el crecimiento es una reducción en la actividad también de las empresas y puede ser una reducción también en el consumo. Eso a su vez da lugar a una menor captación de recursos en el sector público, menor pago de impuestos y por lo tanto menos dinero para todo el mundo, menos posibilidades para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en el corto plazo, insisto, no implica todavía un cambio mayor, por eso es tan importante ver qué es lo que va a ocurrir en el segundo semestre del año. Pero el contexto internacional sí es grave, porque ahora sí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si estamos teniendo una caída en la producción alemana, si estamos teniendo un enorme conflicto político y expectativas recesivas muy graves en Italia, si estamos teniendo enormes problemas en el caso brasileño, si estamos teniendo una reducción en la tasa de crecimiento de China, pues bueno, efectivamente estamos hablando de una situación global sobre la cual hay que tomar medidas urgentemente y que en mi punto de vista tiene que ver sí con un reforzamiento de la mejora de poder de compra a nivel local, de tal manera que la caída en el mercado externo sea al menos parcialmente compensada por una mejora del mercado interno. Siempre se dice que en las crisis existen también oportunidades. ¿Dónde estaría para México, para los mexicanos en general, el área de oportunidad en este momento? Bueno, yo veo varios puntos importantes. Una, en esto del mercado interno, es el mantener el crecimiento de la agricultura, no con fines de exportación, sino, digamos, reconvertida para satisfacción de necesidades locales e industriales. Un segundo punto importante, a mi parecer, es el aprovechar el destino del recurso en sectores de punta nuevos, realmente nuevos, como es los servicios ambientales, el desarrollo de actividades económicas para la mejora ambiental. Y otro punto importante puede ser, si hay auténticamente en la estrategia del gobierno una lógica antimonopólica, entonces eso implicaría, si eso es cierto, insisto, una posibilidad fuerte de reponderación en términos de mejora de micro y pequeña empresa. Entonces, son algunos de los puntos que pudieran ser, y otro es el de diversificación de mercados, pero en esa diversificación también hay que tener muchísimo cuidado sobre cuáles son las posibles alianzas, porque los Estados Unidos estamos viendo que es cada vez más difícil, América Latina tiene problemas recesivos, y con China, pues justamente Estados Unidos está tratando de poner impedimentos, pero es fundamental, es una gran oportunidad para poder diversificar mercados. Ante estas condiciones de tendencia de cierre de algunas fronteras, por lo menos con el discurso de algunos líderes mundiales, este fortalecimiento del mercado interno también en México implicaría, pues ahora sí que buscar la autosustentabilidad. ¿Se puede lograr hoy en día? ¿Se puede pensar en ello? No hay respuestas absolutas, es decir, economías autárquicas no hay ninguna en el mundo, pero eso no quiere decir que no se busque una mayor autonomía, por ejemplo, en maíz, arroz, frijol, trigo, leche, porque bueno, finalmente todas las grandes potencias tratan de proteger los sectores que sean fundamentales para mantener el consumo de su población. Eso lo hace Japón, lo hace Europa, lo hace Estados Unidos. Lo mismo pudiera ser en términos de aprovechamiento de sectores en donde todavía se tienen algunos recursos naturales propios, concretamente en el caso del sector energético, no solamente para producir gasolina, sino en términos de poder orientar lo poco que queda
también a generar tecnología sobre recursos de los que ya tenemos materia prima. Otro sector básico, pensando al revés, no de lo que sí tenemos, sino de lo que no tenemos, es el agua. Entonces, el generar o el aprovechar o desarrollar las tecnologías ahorrativas de energía en términos de agua o de electricidad también puede ser otro punto importante. Otro es la diversificación territorial, porque si algo es ineficiente y costoso, es seguir manteniendo un país que depende fundamentalmente del funcionamiento de unas cuantas ciudades, y entonces ahí poder crear esquemas de descentralización, insisto, hacia sobre todo ciudades medias, que es un discurso que ha estado muy abandonado en los últimos años, incluyendo en los actuales. El tiempo es el que nos traiciona de repente, ya no alcanzamos a platicar un poquito más, quedan bastantes dudas, pero como siempre agradecidos, maestro Ignacio Román, muy amable. Al contrario, quedo a sus órdenes. Muchas gracias al investigador economista del ITESO, Ignacio